Establecemos contacto directo en Bogotá, Colombia, con Víctor de Currea, PhD en Derechos Humanos y experto en temas de Medio Oriente y países árabes. Señor de Currea, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha a nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y también el Caribe. Bienvenido. Buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Muy bien, el régimen de Bashar al-Assad finalmente permitió el ingreso de estos observadores de la ONU. Sin embargo, uno se pregunta, ¿habría la posibilidad de que se haya podido borrar la evidencia? Por un lado, sabemos del tipo de manipulación que ha hecho el gobierno de Siria. Lo difícil de creer al gobierno de Siria no es solamente hoy con la decisión que ha hecho. En el pasado hizo unas promesas a la Liga Árabe que nunca cumplió, le hizo unas promesas a Kofi Annan, en su momento enviado de Naciones Unidas ante el gobierno sirio, que tampoco cumplió, no respetó la libre movilización de 300 observadores, no ha respetado los llamados de la comunidad internacional a no atacar civiles y ahora, luego de este hecho que ha confirmado Médicos Sin Fronteras, que es una organización absolutamente seria y fuera de toda duda, plantea un escenario donde yo tengo serias dudas, 1, de que van a encontrar pruebas, 2, de que les van a permitir una libre movilización y 3, de que si hayan algo interesante, acepten esos hallazgos sobre el terreno del uso de armas químicas. Doctor de Currea, lo invito a que veamos la siguiente nota para seguir hablando sobre el tema de Siria, que ha, sin duda alguna, llamado la atención de toda la comunidad internacional, que sigue a minuto esta crisis, ya que el secretario, por ejemplo, para citarle ejemplos, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, señaló que el Pentágono está preparado para una eventual intervención militar en la nación árabe si el presidente Obama lo ordena. Francia indicó que debe haber una reacción fuerte de las democracias occidentales ante el presunto uso de armas químicas en territorio sirio. Por su parte, Israel reiteró que el régimen de al-Assad no actúa solo, sino con el respaldo de Irán. A la espera de una orden del presidente Barack Obama. Desde Malasia, el secretario de Defensa estadounidense Chuck Hagel aseguró que el Pentágono está preparado para una eventual intervención militar en Siria. El presidente Obama pidió al Departamento de Defensa preparar opciones para todas las contingencias. Lo hemos hecho y estamos preparados para ejecutar cualquier opción, si él decide emplear una de ellas. Las reacciones se producen en momentos en los que la Casa Blanca indicó a través de un comunicado que son pocas las dudas sobre el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que la violencia debe cesar. Para el jefe del Ejecutivo israelí, al-Assad no actúa solo, sino de la mano de Irán. Lo que vemos en Siria es cómo los regímenes extremistas no tienen reserva alguna en usar estas armas, incluso contra civiles inocentes, contra su pueblo. Esto demuestra una vez más que no podemos permitir que el régimen más peligroso del mundo adquiera las armas más peligrosas. Al final, estos extremistas las usarán. Las declaraciones de Netanyahu tuvieron lugar al inicio de una reunión en Jerusalén con el ministro de Relaciones Exteriores francés Laurent Fabius, quien calificó el panorama de trágico y pidió mano dura. La masacre química que ha ocurrido en Siria y que es responsabilidad del régimen es inaceptable. La posición de Francia, que espero sea la postura de todas las democracias, es que debe haber una reacción fuerte. El presidente francés François Hollande y la canciller Angela Merkel calificaron de espantoso el supuesto uso del armamento. Londres, por su parte, reclamó con urgencia una solución política. El primer ministro David Cameron ha estado en permanente contacto con Obama para hallar una salida, según información del canciller William Hague. Doctor de Currea, ¿cree usted que los Estados Unidos y la comunidad internacional, pero en específico los Estados Unidos, estaría dispuesto a entrar militarmente en Siria y abrir una nueva guerra que bastante costo político y de vidas humanas le ha traído a los Estados Unidos a la Casa Blanca y en este caso a Barack Obama, quien ha sido además premiado con el Premio Nobel de Paz? Sí, a él le dieron el Premio Nobel de Paz la misma semana que envió 17.000 soldados a Afganistán. Pero volviendo al tema, a mí me preocupa sobre todo el cómo se va a desarrollar una operación militar. No se trata de una operación, lo ideal no sería una operación individual de Estados Unidos que jugando al policía internacional entra a Siria buscando fundamentalmente quebrar su vínculo con Irán, y eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, sobre pretexto de las armas químicas se plantea otro escenario. Ahora, si la comunidad internacional realmente hubiera querido, debió actuar mucho antes, cuando llevábamos 20.000, 30.000 muertos. Hoy en día tenemos más de 100.000 muertos, tenemos 4.2 millones de desplazados internos,
1.9 millones de refugiados en el suelo sirio. Casi que independientemente de lo que sucedió esta semana, la comunidad internacional debería actuar, pero como comunidad, es decir, bajo mandato de Naciones Unidas, con un mandato claro, con un tipo de operaciones que no violaran los derechos humanos ni que fueran a afectar aún más a la población civil y con una fecha de salida, como se hizo en el caso libio. Una cosa fue el modelo libio, pero ojalá no se repite un tipo de invasión bastante dañina a la población civil, como fueron los casos de Afganistán y de Irak. ¿Actúa al-Assad de la mano de Irán, tal y como lo ha dicho Benjamín Netanyahu? A ver, es cierto que hay un componente de la presencia de Irán en el territorio sirio, pero además hay un componente del Líbano, especialmente los hombres de Hezbollah. Se calculan que 10.000 hombres de Hezbollah, del Hezbollah libanés están peleando también en territorio sirio. El problema es cuando el pueblo sirio tiene que escoger entre dos males el menor. Por un lado, el régimen de Siria con el apoyo de Irán y de Hezbollah, y por el otro lado el riesgo de una invasión norteamericana apoyada por Israel, con lo cual lo que hay que reivindicar es el derecho a que los sirios tengan el derecho a decidir por sí mismos su futuro. Doctor Virtu de Currea, PhD en Derechos Humanos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y experto en temas de Medio Oriente y países árabes, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelando por explicaciones y la responsabilidad no quiere contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país, Nicolás Maduro.